Ah, ¿qué apareció acá? Profe, ¿Sí? ¿hay una posibilidad que pueda subir este material al LMS? Que he revisado y no La, aparece. la presentación, Sí, el PowerPoint. sí, tienes razón, no lo he subido, gracias. Lo había olvidado totalmente. Se los dejo en el LMS al final de la clase. ¿Ya? Vale, profe. Sí, gracias por recordármelo. Se me había olvidado totalmente dejarlo a disposición. Lo subo terminando la clase, lo voy a dejar en PDF para que pese menos. A ver, lo que les comentaba, por ejemplo, analicemos la situación de una botella, que es un ejemplo bastante común, que a lo mejor ustedes, como les gustaba las matemáticas y la física en el colegio, me imagino que realizaron alguna vez un experimento eh, eh, con una botellita, ¿cierto? Soy re malo para el dibujo, muchachos, así que traten de imaginarse que esto es una botella de Coca-Cola, ¿ya? Y ahí creo que tiene unas cositas ahí. Imaginemos que esta botella está llena de agua, entonces si yo hago un orificio, ¿cierto? Yo voy a tener una columna, o de bebidas, supongamos que bebida, ¿ya? Voy a tener una columna de agua hasta ese orificio de altura h, ¿cierto? Y la salida, que es la conclusión del ejercicio que realizamos el día de ayer, ¿cierto? Va a ser la velocidad de la salida por ese orificio, va a ser raíz de 2GH. Entonces la primera conclusión es que fíjense que la velocidad no depende de la superficie por donde sale el líquido. La velocidad de la salida depende netamente de la altura de la columna de agua por sobre ella. ¿Ya? Obviamente, a medida que sale, como ustedes recordarán por lanzamiento de proyectil, ¿cierto? Salta el líquido y llega a una cierta distancia X. Y a medida que empieza a disminuir la altura dentro de la botella, esta distancia se empieza a cortar. Y eso es porque la velocidad de salida en el eje X, ¿cierto? Va disminuyendo, porque la velocidad es una relación que depende de la altura del líquido dentro de la botella. Por tanto, a medida que va disminuyendo la altura, va disminuyendo la velocidad con la que sale desde esta botella y por lo tanto, por lanzamiento proyectil, se va cortando esta distancia X a la que está llegando el agua. No importa si ese orificio está ahí en la botella, o bien, supongamos que el orificio lo realizamos en el fondo de la botella, lo estamos realizando acá en el fondo de la botellita, ¿cierto? Y puede ser eso en el eje X o pueden realizarla en el fondo del orificio, a la misma altura del orificio horizontal, ¿cierto? Y va a salir exactamente con la misma velocidad. Y eso tiene que ver netamente porque la presión que ejerce una molécula sobre otra es igual en todas las direcciones. Y esto es importante porque vamos a pasar más adelante, en una o dos clases más, vamos a pasar al análisis puntual. Porque hasta ahora nosotros hemos trabajado esto desde el punto de vista del volumen de control, ¿cierto? Analizamos un volumen de control, un todo, y vemos las condiciones de cómo cambian las condiciones en su interior en función del tiempo, cómo cambia la masa en este caso en función del tiempo, en comparación con el líquido que entra, el fluido que entra y el fluido que sale, ¿cierto? Esa es la ecuación de energía, perdón, la ecuación de conservación de la masa, disculpe. ¿Ya? Que lo analizamos a través del teorema del transporte de Reynolds. Es un teorema que sirve para todo además, porque después hicimos el análisis de conservación de la energía a través del teorema del transporte de Reynolds. Y como lo vamos a ver en esta clase, también nos va a servir para otra cosa más el teorema del transporte, que va a ser la cantidad de movimiento. Entonces, más adelante, como les comento, ya no vamos a analizar esto desde el punto de vista de un volumen de control, sino que lo vamos a analizar desde el punto de vista puntual. Entonces vamos a determinar cuánto es la presión que hay hasta ese punto. ¿Cuál es la presión ahí? Y ese punto, lógicamente, para que el agua esté en equilibrio dentro de esta botella, ¿cierto? Supongamos que la botella no existe, el orificio, y está cerrada acá arriba, no tiene ingreso de líquido. Obviamente hay presión dentro de la botella que ejerce el mismo líquido sobre ella. Entonces no es más que ley de acción y reacción, ¿cierto? Inmediatamente la molécula de agua o del fluido que sea que está sobre esta otra molécula va a ejercer una presión sobre ella, ¿cierto? Y va a ejercer una fuerza que va a ser igual a la presión por el área.
Y es una fuerza que va a ser, ¿cierto?, en ambas direcciones y se va a anular. Entonces lo que va pasando con esto es que se va transmitiendo la presión a través de las moléculas, por ley de acción y reacción. Y la única muestra que existe de esa presión es la que va a ejercer sobre las paredes, y eso lo explicamos en la clase anterior. ¿Lo pillaste? Es por eso que si yo empiezo a inyectar aquí, ¿cierto? Uy, me quedó hermoso. Traemos un segundito. Comienzo a incorporar fluido, agua, lo que sea, y no permito que salga, y le inyecto más fluido, más agua, por ejemplo, esta botella va a empezar a hincharse, ¿cierto?, a resistir el esfuerzo que está generando la presión contra su pared hasta que llega un momento en que va a reventar. ¿Ya? Desde el punto de vista de la energía, ese fue el ejercicio que vimos. Desde el punto de vista de la energía, analizamos cómo a través del el teorema del transporte de Reynolds podemos ver que la energía también se comporta de una forma similar a la masa. ¿En qué sentido? En que la energía es transportada por el fluido. Y si lo analizamos dentro de un punto de vista del volumen de control, la cantidad de energía específica, ¿cierto?, que recordemos que la energía específica es la energía por unidad de masa, porque es la unidad intensiva, ¿cierto?, que no depende de la masa. Es como la energía, la unidad intensiva, en este caso cuando analizamos el teorema del transporte de Reynolds para la aplicación de la energía, ¿cierto? La propiedad extensiva es E, que es la energía, y la propiedad intensiva es la energía específica, que es la variación de la energía en función de la masa. ¿Ya? Que es lo que está aquí adentro. En este caso también considera, Profe, considera la entalpía. ¿Mm? ¿no sería solamente la energía dividido por la masa, no la variación? ¿Por qué? Porque eso se sabido siempre, que es la energía partida por la masa, no la variación de la energía partida por la masa. Creo. ¿Y qué pasa en el caso de que haya variación de la masa en el tiempo? Ese es el tema. Porque recuerde que esto proviene, déjeme buscarlo más arriba, acá, ahí está, donde Ya, la ok. masa varía en función del tiempo, porque varía el volumen en función del tiempo. Entonces la masa no es un valor fijo. Es según la variación de la masa. Pero en todo caso, no calentemos la cabeza con eso. O sea, lo que quiero nomás es que comprendan que lo que es la propiedad extensiva y la intensiva. Y que en este caso, ¿cierto? Lo estamos viendo el teorema del transporte de Reynolds desde el punto de vista de la energía. Y que es la energía que lleva, ¿cierto? Ahí lo voy a dejar marcado con esto, para que se vea lo que quiero resaltar. También, así como en la masa, como lo analizamos para la conservación de la masa, en la conservación de la energía también, la energía interna que tiene este fluido, que es la energía cinética, más la potencial, más la energía interna, y que en este caso después recuerden que nosotros la transformamos porque trabajamos con la entalpía, ¿cierto? Recuerden que hicimos un trabajo donde pasamos la presión para el otro lado y la sumábamos a la energía interna, y con eso permitía trabajar con lo que era entalpía, que es la energía total interna que puede tener un fluido y que puede intercambiar con el entorno. ¿Ya? Eso es la definición de entalpía. Llegamos finalmente a esto, que es que toda la energía interna que tiene este fluido, tanto la que puede interactuar, la que puede intercambiar con el entorno, como la energía propia, que es la energía cinética más la energía potencial, ¿ya? Entalpía más energía cinética más energía potencial, se va a conservar al desplazarse de un punto a otro. Por eso es que hace este equilibrio, contiene un punto 2 y un punto 1. O sea, parte en un punto 1 con una cierta energía y llega al punto 2 con una cierta energía. Además de eso, como hace el análisis desde el punto de vista del transporte de Reynolds y del transporte de Reynolds, y lo iguala con la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Donde considera también cómo es el intercambio de energía calórica y el trabajo que se realiza desde o hacia el fluido, ¿cierto?
Podemos tener un equilibrio que generalice cómo es el comportamiento de este fluido y cómo es el trabajo y los cambios tanto en la energía calórica como en la temperatura que va a producirse en él. Finalmente, desde todo el desarrollo que nosotros obtuvimos, concluimos que el equilibrio de Bernoulli, le llaman, que se llama, ¿cierto? Es que toda la energía del fluido en este punto 2 es igual a toda la energía que tiene el fluido en el punto 1 menos el trabajo realizado por las fuerzas viscosas por unidad de tiempo, que en este caso es la potencia, ¿cierto? Menos la potencia útil que va a generar el fluido, ¿cierto? Ya sea hacia el exterior o del exterior hacia el fluido, dividido por esas unidades que son el acomodo para que todo esto me quede en unidades de longitud, me queda todo en unidades de metro. ¿Ya? O sea, al final, no sé si han escuchado ustedes cuando se habla de que la presión es de 10 metros columna de agua, por ejemplo. No sé si han visto ustedes los manómetros con los que miden la presión en las llaves de los jardines, por ejemplo, y con ese aparatito te mide en bar, en PSI, o te puede medir en metros, que son distintas unidades. ¿Ya? Son unidades de longitud, pero no hay que perderse que esa unidad de longitud, en estricto rigor, es un acomodo de la unidad de energía, ¿ya? Porque el fluido es incompresible, por lo tanto la densidad es constante y porque otras condiciones se van cumpliendo, ¿ya? Pero cuando hablamos de una presión de 10 metros, no es que se esté cometiendo un error, ¿cierto? No, son unidades efectivamente de longitud, pero que provienen de un análisis de la energía. ¿Ok? Entonces, estas unidades considera toda la energía interna del fluido, considera un valor Z que es la cota, que eso es la energía potencial, ¿ya? Que esto viene de masa por gravedad por la cota, por Z. En algún momento se dividió por masa por gravedad y quedó la Z solita, ¿ya? Esta cota o altura geométrica, como lo vamos a ver en ejercicio más adelante, tiene que ver con la altura del nivel superficial del agua con respecto a alguna referencia. Por ejemplo, en un estanque de agua potable, supongamos que voy a dibujar aquí un estanque con agua elevado, ¿ya? Y tengo aquí mi referencia que es el suelo. Ese es el Z igual 0. Si el nivel de agua dentro del estanque está a una cota de 10 metros, me quedo igual de mal. Estoy probando este sistema nuevo, no es muy... Ahí sí, 10 metros. Significa que esa altura es la presión del agua en el punto inferior, acá. Si yo mido la presión en ese punto, yo me voy a dar cuenta que la presión ahí es igual a 10 metros columna de agua, que después lo transformo a las unidades de presión, que son los bar, los PSI o los pascales, ¿ya? Multiplicando por los valores que corresponden. Pero la cota del nivel de agua coincide con la presión, ¿ya? Eso lo vamos a ir resolviendo después cuando vayamos viendo ejercicio y con eso les va a ir quedando más claro. A eso se le denomina cota o altura geométrica. Un segundo componente es la altura de presión, que es la presión interna del fluido, pero llevado también a unidades de longitud, ¿ya? Donde la presión se divide por el peso específico del fluido, que en este caso está considerando agua, por eso tiene la W, ¿cierto? Más la energía cinética, o altura de velocidad, que se le llama. Pero no hay otra cosa que la energía cinética. Entonces, a la cota, a la altura de velocidad y a la altura de presión se le denomina altura piezométrica. Y a la diferencia entre la altura piezométrica del punto 2 menos la altura piezométrica del punto 1 se le denomina carga hidráulica. Y ese es un concepto importante para determinar bombas, para el diseño de bombas. Porque si yo necesito llegar desde un canal, supongamos que está el canal, digamos que está en reposo, ¿ya? Necesitamos llegar a una casa que está arriba en un cerro. Yo no puedo llegar de forma natural a la casa, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es instalar una bomba.
Entonces yo voy a tener una energía total, ¿cierto? En el punto 1, que es este canal, y voy a tener una energía total en el punto 2, que es donde quiero llegar. De forma natural no puedo llegar, por lo tanto, la función de la bomba es entregarle energía al agua que está contenida en este canal para poder llegar hasta la casa. A través del consumo de energía eléctrica se transforma en energía mecánica y la energía mecánica se traspasa al agua como energía hidráulica. Por lo tanto, esta energía le voy a poner una E nomás. Esta energía en el punto 1 más la energía que va a entregar la bomba, que lo voy a denotar como dH sub V, de bombas, va a ser igual a la energía 2. ¿Ya? Que eso es un poco también lo que está acá, fíjense. ¿Cierto? Aquí tengo la carga la altura piezométrica en el punto 2, aquí tengo la altura piezométrica en el punto 1, menos la bomba. La turbina obviamente tiene un signo contrario, porque la turbina aprovecha el agua disponible, la energía disponible que me entrega el agua. La bomba le entrega energía al agua. Son distintos los signos. Uno entrega energía y el otro la aprovecha. Y ese es el trabajo útil. El fluido desarrolla un trabajo útil hacia el exterior cuando le entrego agua a una turbina, por ejemplo, en la generación de energía hidroeléctrica. Y aprovecha el trabajo útil realizado desde el exterior hacia el fluido cuando una bomba me inyecta energía para poder llegar desde este canal hasta la casa, por ejemplo. Insisto, lo vamos a ver más adelante, pero me interesa que le estén dando el foco para dónde va esto, para qué sirve. ¿Ya? Que no están solo ecuaciones, integrales, y todo, sino que tienen una finalidad. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. No, profe. De esta manera, como yo les comentaba que, por ejemplo, en el caso del estanque, la altura que tenga el nivel superior del agua con respecto a alguna referencia que esté más abajo, marca la presión. ¿Ya? En el caso de que ese estanque esté a unos 10 metros de altura, por ejemplo, la presión inmediatamente abajo, ¿cierto? Va a ser una presión de 10 metros, columna de agua que se llama. Que eso yo después lo multiplico por todas las otras constantes que me llevan a llevarlo que me lo llevan a unidades de presión, los PSI, los bares, qué sé yo. Pero estamos llevando a metros columna de agua, que es una unidad de longitud para poder definir, ¿cierto? O trabajar de una manera más sencilla todos los valores de energía. ¿Ya? Ahora bien, coincidentemente también, cuando nosotros analizamos la altura de presión, que como yo les comentaba, la altura de presión es la presión dividido el peso específico, que me va a dar la presión en metros columna de agua, yo puedo utilizar un instrumento que se llama, por ejemplo, el tubo de Pitot, este es el piezómetro, ¿ya? Que el piezómetro es un instrumento, piénsenlo como que es un tubo vertical, transparente, que ustedes lo pueden instalar en una tubería, ¿ya? Lo conectan a la tubería, cosa que quede obviamente el paso libre para que se incorpore agua al piezómetro. Si yo estoy trabajando con esta tubería grandota, ¿cierto?, a presión, el nivel del agua dentro del piezómetro va a empezar a aumentar. Una cierta cantidad de centímetros, supongamos 1 metro. ¿Qué creen ustedes que es ese metro? ¿Quién podría darme una idea? ¿Por qué sube 1 metro? ¿Qué es ese metro? ¿Creen ustedes? No tienen por qué saberlo, pero a ver si se les ocurre. Es la presión que está ejerciendo el líquido. Es la altura de presión. O sea, ese metro es la presión que tengo dentro de esta tubería grande, en el eje. Porque lo que les expliqué delante es el caso de la botella. Las moléculas, ¿cierto?, van intercambiando esa presión una a otra, la ley de acción y reacción no la mueve, porque una ejerce la fuerza en una dirección y la otra se opone, pero se va transmitiendo esa presión, hasta que llega a las paredes. Y a las paredes ahí va a tratar de
¿cierto? Va a generar ese esfuerzo contra la pared. En este caso, como no hay pared de la tubería, que es donde está instalado el piezómetro, ¿qué es lo que hace el agua? Sube. ¿Y hasta qué altura llega? Hasta la altura de presión. ¿Me siguen? Entonces, si yo tengo aquí una altura de 1 metro... Recuerden, por ejemplo, el experimento de Torricelli cuando midió a nivel del mar la presión atmosférica, que lo midió con mercurio. ¿Ya? No sé si se acuerdan de física del experimento de Torricelli, pero él midió, puso no sé qué nombre tendrá, pero supongamos que es como una pipeta, una probeta, no sé, invertida, donde generó un vacío en el interior, y debido a la presión atmosférica que generaba el aire sobre el mercurio, hacía subir una columna de mercurio dentro de este instrumento. Y esa altura es 76 centímetros, que multiplicado por el peso específico del mercurio, se puede determinar cuánto es la presión atmosférica en pascales. Como el mercurio tiene una densidad mayor que el agua, en este caso la presión atmosférica es equivalente a 76 centímetros de mercurio. Pero como la densidad del agua es menor, la columna de agua equivalente a una atmósfera es mucho más alta. Son exactamente 10,33 metros columna de agua. Obviamente el experimento de Torricelli no lo pudo hacer con agua porque no tenía un tubo de 10,33 metros para poder hacer el ensayo. Y por eso le cambió la densidad del fluido, que en este caso utilizó mercurio, y ahí alcanzó una columna de menor altura. ¿Dónde se van a igualar? ¿Y por qué alcanzan esas alturas? ¿Y por qué depende de la densidad? ¿Cierto? El experimento de Torricelli, y me estoy adelantando un poco a la materia, pero ya que me fui por ese lado, porque me interesa que entiendan lo que es la presión, o qué significa en toda esta altura. Tenía un balde aquí, con mercurio, e instaló, aquí me acosté, un tubito, y lo llenó aquí con mercurio esto. Entonces, esto lo vamos a ver bien cuando veamos el análisis puntual, ¿ya? Aquí se aplica la presión atmosférica, estamos a nivel del mar, ¿cierto? El aire está ejerciendo presión sobre el fluido, las moléculas empiezan a transmitir la presión unas a otras, y como aquí tiene la libertad de subir, empieza a subir el nivel de mercurio, hasta llegar a una altura de 76 centímetros de mercurio. ¿Y por qué llega a esa altura? Porque la presión que ejerce la masa de mercurio en este punto, ¿cierto? Que va a ser la fuerza, el peso, ¿cierto? La presión va a ser en este caso el peso del mercurio, dividido el área de ese tubo, va a igualarse con la presión atmosférica. Por eso es que alcanza, en el piezómetro, alcanza el nivel de altura del fluido, es la presión que hay interna. Entonces yo puedo tener una herramienta que me permita poder tener una representación gráfica de cómo se comportan las energías dentro de un escurrimiento, dentro de la tubería. ¿Ya? La forma de poder observar esto de manera gráfica son las líneas de energía. Y existen 3 líneas de energía representativas del escurrimiento, que una es la línea de presión, otra es la línea de energía y otra es la línea de energía máxima. La línea de presión va a tener una magnitud igual a la altura de presión, ¿cierto? Que es la presión dividido el peso específico, que es G por ρ, por la densidad, más la altura Z con respecto a la referencia. Si yo considero la referencia como el eje de la tubería, la línea de presión o gradiente de presión va a ser lógicamente solamente la altura de presión. ¿Ya? Sobre la línea de presión, si la tubería es de diámetro conforme, si no varía el diámetro de la tubería, tenemos la altura o carga de velocidad, que es la energía cinética, V cuadrado partido por 2G.
Y esa línea, en el caso de que no cambie, el diámetro de la tubería es paralela a la línea de presión. Vamos a ver más adelante qué va a pasar si es que cambiamos el diámetro. ¿Ya? ¿Qué pasa si partimos con un diámetro de 1 y terminamos con un diámetro de 2 mayor o menor? ¿Qué pasa con la línea de energía? Con la línea de presión. ¿Ya? Pero cuando el diámetro es constante, ambas líneas son paralelas. Y la línea de energía máxima representa a la energía máxima que tenía disponible el indicio de escurrimiento. Si yo estoy analizando un punto 1 en este punto inicial, ¿cierto?, de la tubería, a medida que voy avanzando va a ir disminuyendo las energías, porque se va a ir generando una nueva variable, además de la altura de velocidad, la altura de presión y la altura y la cota con respecto a la referencia, se va añadiendo una nueva variable que es la pérdida, que también lo vamos a ver después de que veamos momento conservación de la cantidad de movimiento, que es lo que viene ahora. ¿Ya? Y las energías van variando, pero siempre la línea de energía máxima va a ser la energía máxima que tenía al inicio. Lo único que las energías se van a ir transformando para ceder parte de su energía al rozamiento, ¿cierto? Que proviene del análisis de la conservación de la energía, donde además de considerar la potencia útil, ¿cierto?, que puedo generar sobre una turbina o que puede generar una bomba sobre el fluido, tengo que considerar también una pérdida debido a las fuerzas viscosas que se denomina fricción o rozamiento. ¿Ya? El hecho del contacto del fluido con la pared va generando rozamiento que genera una pérdida en la energía. ¿Ya? Todo esto proviene de este equilibrio. Acá nosotros ya estamos viendo un caso más acotado, ¿cierto? Aquí no hay una bomba presente, no hay una turbina presente, por lo tanto, esos valores se hacen cero, no lo estamos considerando dentro de este equilibrio. Pero esto proviene del equilibrio original que teníamos más arriba. Estas líneas de energía, como les digo, representan las magnitudes, ¿cierto? Desde el punto de vista gráfico, representan las magnitudes que tienen la energía interna desde el fluido. La energía de la cota, ¿cierto?, que es la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión, y considero una cuarta variable que es la pérdida. Entonces, como les comentaba recién, en un flujo uniforme, sección invariable y permanente, la velocidad es constante, principio de continuidad. Recuerden que el caudal es velocidad por área, ¿cierto? Recuerden que el principio de continuidad se desprende del principio de conservación de la masa. Por lo tanto, velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Si área no cambia porque la sección es invariable, significa que las velocidades se mantienen constantes. Y por eso es que la línea de energía, ¿cierto?, que difiere con la línea de presión en la altura de velocidad, como la velocidad es constante, si no hay cambio de diámetro, ¿cierto?, es siempre la misma diferencia entre ambas líneas. Y esa diferencia es la carga de velocidad, que es constante. ¿Alguien me hace una pregunta o se activa el micrófono? La línea de gradiente hidráulico o línea de presión indica por medio de su altura sobre el eje de la tubería la presión en cualquier punto de ella, que es lo que recién conversamos y la pregunta que me respondió, creo que fue Tomás. Bueno, no sé por qué está corriendo. Ahí. ¿Cierto? La línea de presión en cada punto va representando gráficamente cuál es la presión dentro de la tubería. Ahora, en este dibujo particularmente, quiero hacer la corrección, aquí hay un error. Porque el instrumento que está al medio, esto se llama el tubo de Pitot. Y la diferencia entre el tubo de Pitot y el piezómetro, que es el otro que está acá, es que el tubo de Pitot, además de medir la altura de presión, mide la carga de velocidad. Por eso es que tiene este sacado horizontal. Está midiendo la velocidad además de la presión. Entonces, en estricto rigor, el nivel del agua, ¿hasta dónde debiese llegar? Hasta la línea de energía. Hasta la línea de energía, que mide también la carga de velocidad. ¿Ya? Esto es de un libro, y bueno, pero los libros también son seres humanos los que los creen, también se equivocan. Y no lo he pintado, porque siempre que veo este dibujo digo que lo voy a pintar y lo olvido. Pero le explico que debería llegar hasta acá el nivel de agua, hasta la línea de energía. Mientras que el que está agua más abajo también es un piezómetro, por lo tanto llega hasta la línea de presión al nivel de agua. En una tubería con diámetro y rugosidad constante, a X metros mayor pendiente del gradiente hidráulico,
X metros, mayor será la altura de velocidad del fluido. ¿Ya? Esto quiere decir que las líneas de energía y presión son paralelas. O sea, lo que está diciendo ahí es que si yo tengo una cierta pendiente en la línea de presión debido a la caída en la presión, porque esa caída de la presión se está transformando en pérdida, porque la velocidad es constante, y en este caso que es una tubería horizontal, el Z tampoco cambia. Por lo tanto, para que se genere la pérdida, que está representado aquí como un H sub PR, que ese es un tema de nomenclatura nada más de esta imagen que saqué, ¿ya? No es que sea otra cosa rara, es un tema de nomenclatura nomás. Para que se genere esa pérdida por rozamiento, lo único que puede pasar en el fluido es que se pierda a través de la presión. O sea, a medida que yo avanzo en la tubería, va aumentando la pérdida que se va generando debido al rozamiento con las paredes, y esa pérdida se traduce en una disminución en la presión. Lo cual es importante, y lo vamos a ver cuando desarrollemos ejercicios más adelante, de que, por ejemplo, cuando yo diseño una red de agua para el agua que le llega a ustedes a sus casas, ¿ya? La red de agua potable pública, esas son tuberías que están bajo tierra y están llevando agua. Por lo tanto, a medida que avanza desde el punto desde donde venga esa agua, ¿cierto? Que son seguramente kilómetros de distancia, desde ese punto se va perdiendo todo el tiempo energía a medida que se va desplazando el agua y llega a mi casa. Y toda esa pérdida se traduce en pérdida, esa pérdida de energía se traduce en pérdida de presión. Se transforma la energía de presión en la energía debido a la pérdida por rozamiento. Y es por eso que hay algunas casas, ¿cierto?, donde la presión es baja. Ahora es un mundo eso, porque también la presión no depende solamente, aquí estamos viendo un caso súper sencillo, donde la tubería es horizontal, de un diámetro constante, pero hay un montón de otros factores que considerar, que vaya variando el diámetro. Por ejemplo, las tuberías de agua potable no son todas del mismo diámetro, va variando, dependiendo del diseño hidráulico que se le dio. Los materiales no son los mismos, hay tuberías que son de PVC, HDP, hay tuberías más antiguas que son de rocalí, de cemento, de planza, un montón de que tienen distintos coeficientes asociados que me entregan distintos valores de pérdida de energía debido al rozamiento. No sé si se va entendiendo, chiquillos, lo que les estoy explicando. Entonces, por eso es importante esto que estamos aprendiendo acá, porque va a servir para que comprendan el diseño de redes de agua, ¿ya? Que es el capítulo 5. La línea de energía, eso es súper relevante, siempre disminuye la dirección del escurrimiento, salvo que se coloque una bomba. La línea de energía siempre disminuye porque la presión siempre, o no la presión, la energía en general se va a ir transformando en pérdida. Por lo tanto, las líneas siempre van a ir disminuyendo, la línea de energía. La única forma de que esta línea de energía aumente es que yo utilice una bomba para inyectarle energía. Profe, ¿y por qué la velocidad es constante entonces? Es que en este caso estamos viéndolo como constante. Porque no cambia la sección. Porque la sección no ha cambiado. Principio de continuidad, caudal es igual a velocidad por área. Pero no llega un momento en que, digamos, la presión se iguala con la atmosférica. ¿Qué pasa ahí? ¿No se puede seguir perdiendo presión? Incluso puede producirse que dentro de la tubería se produzcan presiones negativas, menores a la presión atmosférica. Cuando usted trabaja con presión absoluta, ¿cierto? Si usted tiene una presión de 1 metro columna de agua, en estricto rigor usted tiene una presión de 1 más los 10,33 metros columna de agua. Pero usted puede llegar incluso a presiones negativas. Que ahí es donde vamos a ver el principio de cavitación, que tengo entendido que usted ya le dieron una pincelada a cavitación, que no es un principio, que es un problema en realidad. Vamos a ver cavitación, que es un problema que se genera dentro de las redes. Nosotros vamos a calcular acá un problema de cavitación, porque se producen energías negativas, presiones negativas. Cuando se iguala con la atmosférica, el escurrimiento sigue, se mantiene, y se mantiene la velocidad. La única forma que no se mantenga la velocidad es que el agua no vaya llenando la tubería. Y para que no llene la tubería, lo único que se debe producir es que se tienen que producir burbujas de aire dentro. O la incorporación de aire de algún punto. Y que eso es lo que genera la cavitación. Ah, ok. La velocidad no va a cambiar si es que no hay un cambio de diámetro. Por continuidad, velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2.
Si las áreas son iguales, las velocidades son iguales. ¿Ya? Ahora lo entretenido, lógicamente, se pone cuando empiezo a cambiar los diámetros de la tubería. Si paso de una tubería de 160 milímetros a una de 110, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se van a acercar o se van a distanciar la línea de energía con la línea de presión? ¿Ya? La línea de energía está a la altura de velocidad, la carga de velocidad por sobre la superficie del agua en el piezómetro, que en este caso la superficie del agua en el piezómetro es la línea de presión, ¿cierto? Y la cota piezométrica o gradiente hidráulico, que es la suma de la línea de la altura de presión más la cota, ¿cierto? Corresponde a la altura desde la referencia hasta la línea de presión. Que eso también ya lo comenté. Entonces, como también le dije anteriormente, en el caso de utilizar una bomba, la línea de energía siempre va descendiendo. Y la bomba es la única capaz de entregarle energía al sistema, ¿cierto? Para aumentar esa línea de energía, porque efectivamente está aumentando la energía dentro de mi sistema. O sea, si yo vengo con una energía de, supongamos, no sé, en el punto 1, supongamos que el punto 1 justo antes de la bomba. Supongamos que ahí llegamos con una energía de 50 metros. La bomba me va a entregar una energía de 20 metros, por lo tanto, inmediatamente después de la bomba yo voy a tener una energía disponible de 70 metros. Y ahí nuevamente va a empezar a descender la línea de energía, porque está descendiendo, ¿cierto? O disminuyendo la presión, la cual se está transformando en pérdida. Ahora, como bien vimos un poquito atrás, que voy a volver de inmediato para mostrarle esto. La variación de la energía, la variación en la energía de la corriente depende del gasto o caudal, ¿cierto? Q, del peso específico y de la potencia. Esta variación en la energía es la energía que entrega la bomba. Y si nos vamos al equilibrio, ¿cierto? De Bernoulli, o ecuación de la energía, lo mismo como quieran pintarla, ¿cierto? Vemos que la potencia útil, que es la derivada del trabajo en función del tiempo, que eso es la potencia útil, por eso la W con el puntito arriba, esa es la derivada, ¿cierto? Dividido el peso específico del agua, en este caso, que para esta ecuación utilizó el peso específico W, dividido el gasto, o el caudal. Que eso es igual a el delta H de la turbina, la carga de la turbina, menos la carga de la bomba. En este caso, para la bomba, ¿cierto? Que es el delta E, que es la energía que entrega la bomba, es efectivamente la potencia, que era la derivada, ¿cierto? Del trabajo dividido el tiempo, dividido el peso específico por el caudal. Entonces, vamos a diseñar más adelante bombas donde vamos a determinar la potencia. No sé si ustedes alguna vez han visto en Sodimac, por ejemplo, se ha dado una vuelta por Sodimac, vayan donde están las bombas, y las bombas se venden por potencia. 1 HP, 2 HP, 3 HP, 0,5 HP, depende de cuánto sea la necesidad. Y la potencia se calcula como el delta H de la bomba por el peso específico por el caudal. Y el delta H de la bomba es la carga hidráulica. La carga hidráulica de la bomba, el delta H o delta E, como aparecía ahí en ese dibujo, ¿cierto? Es la diferencia entre la energía del fluido en el punto 2 menos la energía del fluido en el punto 1. O sea, es la energía para llegar desde el canal hasta la casa que está en el cerro. Eso se le denomina carga hidráulica, donde considera la diferencia de cotas, a qué cota está la casa, a qué cota está el punto donde estoy extrayendo el agua, la diferencia de las energías cinéticas, en el canal está en reposo, ¿cierto? Porque yo estoy succionando el agua de forma vertical, el canal puede tener en una dirección velocidad, ¿cierto? Pero es horizontal, no es vertical, por lo tanto considero que está en reposo el agua en el canal. Pero sin embargo tengo que salir con un cierto caudal en la casa, por lo tanto tengo velocidad en el punto 2. Y el diferencial de presiones. En ambos casos tengo contacto con la presión atmosférica. Por lo tanto, el diferencial de presiones lo puedo considerar como 0, o aproximar a 0, porque seguramente va a ser muy poca la diferencia de cota como para que haya una diferencia considerable en la presión, en el valor de la presión atmosférica.
Y ese diferencial se transforma en la carga hidráulica. Y la carga hidráulica, junto con el caudal, la carga hidráulica obviamente es este delta, esta variación en la energía que necesito para llegar del punto 1 al punto 2, por el peso específico del agua, por el caudal, me va a entregar la potencia de la bomba. Y yo con ese dato, ¿cierto?, voy a ir a adquirir la bomba. Otro quejo de cómo es el tema de la bomba, ¿cierto? Traemos inicialmente una tubería, que el eje de la tubería viene a una altura Z con respecto al datum, a la referencia, viene a una altura de presión, viene con una cierta velocidad, por lo tanto tengo una altura de velocidad, ¿cierto?, entre la línea de energía y la línea de presión. Y luego pasa por una bomba que le inyecta, fíjense que aquí está, ¿cierto?, potencia dividido el caudal y el peso específico, le inyecta energía, aumenta las líneas de energía, y ahora tengo una energía mayor disponible. Fíjense que en este caso, el diámetro a la salida de la bomba es menor, o sea, visualmente tienen que determinarlo, ¿cierto? Porque no hay ninguna referencia que los diámetros. Pero visualmente se puede observar que el diámetro de la tubería a la salida de la bomba es menor al diámetro de la entrada. Al disminuir el diámetro por principio de continuidad, tiene que aumentar la velocidad. Tengo que cerrar esto cada vez que... Un segundito, por favor. Lo voy a dejar aquí como una cajita la bomba. Principio de continuidad. El caudal o gasto es constante. El caudal es velocidad por área 1. Velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. ¿Cierto? La velocidad 2, V1 por área 1 dividido área 2. V2 va a ser igual entonces a V1 por, los pi se van a ir, por lo tanto lo elimino al tiro, por diámetro 1 al cuadrado, dividido 4, que también se va a ir con el dividido 4 de abajo, por lo tanto diámetro 2 al cuadrado. Por lo tanto, como pueden ver, si el diámetro 1 es mayor al diámetro 2, la velocidad 2, lo voy a escribir aquí abajo, la velocidad 2 va a ser mayor a la velocidad 1. Lo voy a escribir al revés para que sea más fácil. Si el diámetro 1 es mayor al diámetro 2, la velocidad 1 es menor a la velocidad 2. ¿Se puede ver eso? ¿O alguien no entendió? Sí, profe, se entiende. Entonces, como se puede ver acá en el dibujo, ¿cierto? El diámetro es menor, por lo tanto, la diferencia entre la línea de energía y la línea piezométrica es mayor, porque aumentó la velocidad. También la bomba me inyectó suficiente energía para que aumente la presión. ¿Y por qué aumenta la presión? Porque, perdón, disminuyó la presión con respecto al eje de la tubería, disculpa, disminuye. Fíjense que en el punto 1 es mayor la distancia que hay entre la línea piezométrica y el eje de la tubería al punto 2. Y eso pasa porque a medida que aumenta la velocidad en una tubería, la presión disminuye. Son inversamente proporcionales. ¿Ya? Eso después lo vamos a ver con número cuando hagamos un ejercicio de esto, de bomba. Profe, pero ahí ¿Ya? pasan dos cosas, pues, o sea, disminuye la presión por el aumento de velocidad, pero también aumenta un poco por la bomba, ¿o no? Lo que pasa es que aquí hay algo que no estamos considerando aún, porque no es el momento de pasarlo, porque primero tengo que ver otra cosa antes que tiene que ver con las pérdidas. Entonces, en estricto rigor, la presión, la bomba le entrega energía al sistema y se lo entrega como presión. ¿Ya? Efectivamente, va a aumentar la presión. Pero aquí ya tenemos un caso distinto, que es porque el diámetro está disminuyendo y por lo tanto está aumentando la velocidad. Y si aumenta la velocidad, disminuye la presión.
Pero también hay otro factor que hay que considerar, que es el tema de las pérdidas. Que las pérdidas, como lo dije anteriormente, también van a generar un impacto sobre la presión. Entonces, en este caso, la presión, aunque la bomba le inyectó energía y aumentó la presión, pero en este caso se ve disminuida porque disminuyó mucho el diámetro. Y hay otro factor más que considerar, que es el tema de las pérdidas. Pero como bien usted dice, la bomba me va a inyectar energía de presión. Supongamos que los dos diámetros hubiesen sido iguales. Si los dos diámetros hubiesen sido iguales, por principio de continuidad, la altura o la diferencia entre la línea de energía y la línea presiométrica no debiese haber cambiado. Por principio de continuidad, la velocidad es la misma. ¿Cierto? Si el diámetro se mantiene constante, la velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, toda la energía se hubiese transformado en altura de presión. Acá, de hecho, también hay otra variación, de que es que la salida de la bomba está a una cuota superior a la salida de, a la entrada, perdón, a la bomba. Si hubiese sido también el mismo eje, la entrada y la salida, toda la energía que entregó la bomba la hubiese entregado como presión. Pero después va a empezar a caer también por el hecho de que existe las pérdidas. Aquí, particularmente en este esquema, no está considerando las pérdidas, por eso es que las líneas de energía isométricas son horizontales. A diferencia de lo que vimos en el caso anterior, ¿cierto? Donde venían disminuyendo la línea de energía porque está considerando una pérdida social. Hagamos este ejercicio para que un poquito empiecen a interiorizar y aplicar los conceptos que les acabo de entregar. Dice lo siguiente. Denme un segundito, por favor. Dice, para poder llenar en 24 horas un estanque de 2.000 metros cuadrados de capacidad que se encuentra a 10 metros sobre el nivel de un río, se piensa disponer de una instalación sencilla como la que se muestra en la figura, que consiste en una tubería de 10 centímetros de diámetro y una motobomba. Se requiere calcular los parámetros de gasto y potencia. O sea, sencillo. Tenemos acá, ¿cierto?, el agua disponible en este río y queremos elevarlo hasta el estanque elevado de volumen 2.000 metros cuadrados de... Esto es 2.000 metros cubos, ¿eh? Hay un error ahí en el tipeo. Entonces, cubo. Ahí sí. Hasta un estanque de 2.000 metros cubos, ¿ya?, que va a almacenar esta agua de volumen. La tubería tiene 10 centímetros. Determine el caudal, el gasto y la potencia. No sé si hay alguna duda con respecto al enunciado. Ya, entonces, nuestros datos son el volumen que necesitamos de llenar, ¿cierto? Son 2.000 metros cubos en un tiempo de 24 horas. El diámetro de la tubería es de 0,1 metro y la altura estática de elevación, así se denomina, H es igual a 10 metros. Es la altura estática, es la diferencial de las cotas. ¿Ya? Y se le denomina altura estática de elevación porque es una altura, un diferencial de altura geométrico. No es la altura o el diferencial de altura considerando la energía cinética, ¿ya? Considera solamente el diferencial de las cotas, por lo tanto se llama altura estática de elevación total, que es la suma de la altura de succión más la altura de impulsión. La succión se genera entre el ingreso a la tubería, ¿cierto?, en el río, hasta el eje de la bomba en la entrada, y la impulsión se genera desde el eje de la bomba en la salida hasta la salida en el punto 2. ¿Ya? Esas son las alturas la altura de succión, la otra es a la salida, la altura de impulsión, y la suma se llama altura estática de elevación total. Entonces, planteamos nuestro equilibrio, ¿cierto?, de Bernoulli. La altura de presión en el punto 2 más
la altura de velocidad en el punto 2 más la cota en el punto 2 es igual a la altura de presión en el punto 1 más la altura de velocidad en el punto 1 más la cota en el punto 1. Y como les expliqué, ¿cierto?, anteriormente, yo no puedo llegar del punto 1 hasta el punto 2 de manera natural, por lo tanto tengo que inyectarle energía. ¿Cómo le inyecto esa energía? A través, ¿qué dice? A través de la bombita. ¿Dudas con el planteamiento? Perfecto, entonces vamos analizando parámetro por parámetro. Tenemos diferencial en las presiones entre el punto 1 y el punto 2. ¿Qué presiones tenemos presentes en el punto 1 y en el punto 2? ¿Cuáles son las presiones? Nuestro volumen de control es la tubería, ¿cierto? Al inicio, donde está la succión, pasa por la bomba hasta la salida. Ese es el volumen de control de nuestro sistema. Pero en el exterior, ¿qué presiones tenemos en el exterior? Porque el agua está en contacto con el exterior, tanto en la entrada como en la salida. ¿Qué presiones tenemos en los dos puntos? En el punto 1, la presión que tiene el agua en ese punto es igual a la presión atmosférica. Fíjense que el punto 1 está en la superficie libre del canal. Voy a agrandar esto un poco. Punto 1 está en la superficie libre del agua, en este río, que está en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, la presión en el punto 1 es la presión atmosférica. Y en el punto 2, que es a la salida de la tubería, la presión también está en contacto efectivamente con la presión atmosférica. Ahora ustedes podrán decir, profesor, pero están a una diferencial de altura, por lo tanto la presión varía entre el punto 1 y el punto 2, siendo el punto 1 una presión atmosférica mayor que la del punto 2. Es cierto, pero es tan bajo el peso específico del aire que esos 10 metros de altura no generan un diferencial considerable en las presiones atmosféricas. Por lo tanto, se considera que ambas presiones son relativamente iguales. Por lo tanto, cancelamos ambas presiones al decir que son iguales. ¿Ya? Por otro lado, la velocidad en el punto 1, ¿cierto?, que es donde está el río, como les comentaba, la dirección del escurrimiento, podemos suponer que es hacia el interior de sus pantallas o hacia el exterior de lo mismo, es una velocidad que tiene una componente horizontal, pero vamos a suponer que no tiene componente vertical. Mientras que la succión, ¿cierto?, o mejor dicho, el punto 1, que es el que nosotros estamos analizando, que es en la superficie, nosotros consideramos que no hay una componente de la velocidad en el eje vertical. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad 1 es 0. ¿Ya? Asumimos que la velocidad 1 es 0. El Z2 y el Z1, que son cotas, nosotros no sabemos con respecto a qué referencia se está tomando las cotas, el Z1 como cota y el Z2 como cota. Pero sí sabemos que la diferencia entre ambas son 10 metros. Por lo tanto, el Z2
menos el Z1 es igual a la altura estática de elevación, que son 10 metros. Y con eso ya podemos determinar la carga de la bomba. ¿Dudas? Profe, ¿por qué la velocidad 1 era 0? ¿Podría repetir eso, porfa? La velocidad 1 es 0 porque nosotros suponemos aquí en este río que el escurrimiento se está produciendo hacia el interior de las pantallas o hacia afuera, de lo mismo, ¿cierto? Es una dirección vertical. Un escurrimiento, o sea, perdón, es un escurrimiento horizontal, ¿ya? Pero nosotros en este caso estamos analizando en la parte superior de este río, donde no tiene componente vertical el agua, y la succión se realiza de manera vertical. Además que se asume en este caso que este río está en reposo. O sea, por decirlo menos, no tenemos mayor información tampoco de que tenga algún escurrimiento considerable el río como para considerarlo dentro del cálculo, ¿cierto? No tenemos información tampoco. Asumimos que está en reposo en la parte superficial. Y que la velocidad del escurrimiento del río se está generando en la parte central, pero nosotros el punto 1 que estamos tomando como referencia es la superficie del río. Entonces, determinemos el caudal primero para poder saber cuánto es el valor de la velocidad. El caudal es la variación del volumen dividido la variación del tiempo, ¿ya? En este caso tenemos ambos datos porque nosotros, o el enunciado lo que nos está pidiendo, ¿cierto?, es poder llenar en 24 horas el estanque de 2000 metros cubos. Entonces vamos a suponer que el estanque se va a llenar a un caudal constante durante esas 24 horas. Y para poder determinar ese caudal constante, ¿cierto?, vamos a indicar que son 2000 metros cubos los que necesitamos llenar, en este caso, en un tiempo de 24 horas. ¿Ya? Se pegó esta cosa. Ahí sí. 24 horas. Eso, si lo transformamos a segundo en las 24 horas, nos va a dar que el caudal a la cual vamos a llenar este estanque, para poder llenar los 2000 metros cubos en 24 horas, va a ser de 0,02315 metros cubos por segundo. O sea, yo necesito bombear 0,02315 metros cubos por segundo durante 24 horas para poder llenar los 2000 metros cubos de agua en el estanque. Si lo transformamos a litro, es simplemente multiplicar por 1000. ¿Cierto? Y vamos a tener que el caudal que necesitamos para poder llenar este estanque durante 24 horas son 23 litros por segundo. Teniendo el valor de caudal, podemos obtener el valor de velocidad, 2, que es el caudal dividido el área. El diámetro era 0,1 metro. Y eso dividido por 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, la velocidad 2 ¿cuánto es la velocidad 2? Es 0,2315 por 4 dividido pi dividido 0,1 al cuadrado. 2,947 metros por segundo. Esa es la velocidad entonces dentro de la tubería, ¿ya? Dentro de esta tubería de diámetro constante. Ya tengo el dato de gasto, que era
lo que me estaba pidiendo, ¿cierto? Los parámetros de gasto, y ahora me falta determinar el parámetro de potencia. Entonces lo primero es determinar cuánto es la carga hidráulica, primero, para con ello luego determinar cuánto es el valor de la potencia. Sabemos que, o despejando esta ecuación, mejor dicho, antes de lo otro, ¿cierto? Tenemos que la carga hidráulica que necesita la bomba para poder llegar desde este río hasta este estanque es igual a la altura de velocidad de la salida más el diferencial de alturas. Eso va a ser igual a 0, o mejor lo voy a hacer completo, 2,947 al cuadrado, metro al cuadrado, segundo al cuadrado, dividido 2 por 9,81, que es la aceleración de gravedad, metro por segundo al cuadrado, más el Z2 menos el Z1, que ya sabemos que son 10 metros. Eso me entrega un valor de la carga hidráulica de 0,43 metros más 10 metros. O sea, la carga hidráulica que tiene que entregarle la bomba a mi sistema para poder llegar hasta el estanque es de 10,443 metros. ¿Dudas de cómo llegué a ese valor? Ya tengo el valor de gasto. Me falta entonces ahora obtener la potencia, ¿cierto? ¿Cómo obtengo la potencia? ¿Quién me puede decir cómo obtengo la potencia? Ahora que tengo la carga hidráulica. No sé, profe. Como lo vimos arriba, pues, chicos. ¿Dónde lo vimos? Ahí está. La potencia dividido el peso específico por el caudal es igual al delta H de la bomba. Entonces, la potencia, que le voy a poner aquí entre paréntesis, que era lo que aparecía ahí en la diapositiva como la W con el punto arriba, que es el diferencial de trabajo en función del tiempo. La potencia dividida el peso específico por el gasto o el caudal es igual a la carga hidráulica de la bomba, o la energía que le entrega la bomba al sistema. Por lo tanto, la potencia de la bomba es igual a delta H por el caudal por el peso específico del fluido, que en este caso es el agua. La potencia entonces va a ser igual a 10,443 metros por el caudal, que es 0,02315 metros al cubo por segundo, por el peso específico del agua, 9.810 newton partido por metro al cubo. Chao, los metros al cubo. La potencia va a ser igual a 2.371,7 watts. ¿Cierto? Vean que las unidades son newton por metro dividido segundo. Eso es potencia. Newton por metro es trabajo, ¿cierto? Energía dividido el tiempo es potencia. Watt. Y listo. Esa es la potencia que requieren de la bomba para poder llegar hasta el estanque. ¿Cuánto era el valor de la transformación de la potencia a HP? No me acuerdo. 700, ¿cuánto era? ¿Alguien se acuerda del dato, no? Sé que está anotado en alguna parte acá. A ver si está más abajo.
Está más arriba, parece. 745, profe. Como así. 745. Ya, Como gracias. así. No me acuerdo dónde está, no lo puedo encontrar. 745,7. Entonces, si lo dividimos ese valor, 2371,7 dividido 745,7, 3,18 HP. Si ustedes se van y bombas Sodimac, para mostrarles el ejemplo nomás, buscan una bombita, que esto es el caso de una bomba centrífuga, y esta es una bomba de 1 HP. ¿Ya? Esta no nos sirve para el caso. Y además de la potencia, para adquirir una bomba, hay que determinar cuánto es el caudal máximo de agua, porque el caudal máximo tiene que ser capaz de portear el agua que yo necesito. En este caso son 100 litros por minuto. Si lo divido por 60, me da 1,67 litros por segundo. ¿Cierto? Y nosotros acá necesitamos una bomba que me dé 22 litros por segundo. O sea, esta bomba, bajo ningún punto de vista, me sirve. No me da ni la potencia ni me da el caudal. Busquemos una de 3 HP. Esta es de 2 HP, no me sirve. Bueno, pero no importa, yo creo que se entendió más o menos la idea de lo que quiero hacer, ¿cierto? Ahí sí, aquí hay una bomba de 3 HP y hay que buscar el caudal. Y este caudal es de 210 litros por minuto. Tampoco me sirve, porque me da 3,5 litros por segundo. Y según esto, yo necesito una bomba que me dé 23 litros por segundo, así que ninguna de estas me sirve, tiene que ser una bomba mucho más grande. ¿Ya? Pero creo que se entiende, no lo voy a seguir buscando, porque creo que se entiende la idea de lo que quería hacer. Y así se diseñan las bombas. O sea, hay muchos factores más que considerar que tienen que ver con las pérdidas, el AMPA, la presión de vapor, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? ¿Dudas, chicos, con respecto al ejercicio que acabamos de ver? Es lo más básico del diseño de bomba. Falta por ver varias cosas más que tienen que ver, como les comentaba, con lo que es el AMPA, presión de vapor, que la presión de vapor hay que tratar de evitarla para que no se genere cavitación, que es lo que vamos a ver ahora. Hay varios temas. No sé si hay alguna otra duda. ¿O quedó claro? No, profe, quedó claro. Ya, me pasé caleta en la hora, no les di descanso. Quiero ver cavitación para terminar con la clase hoy. Son las 6:20. Nos juntamos a las 6:30. Tomémonos 10 minutitos, descansamos y seguimos.
Ya. Entonces, pasamos ahora a ver de qué consiste la cavitación. Cuéntenme ustedes qué vieron con el profesor Roberto, porque tengo entendido que ustedes algo se comentó de la cavitación, no sé a qué nivel. No sé si me pueden comentar ustedes qué es lo que alcanzaron a ver con él, cómo lo abarcó él. ¿Qué les contó? ¿Qué aprendieron que es la cavitación? Chicos, uno, por favor. ¿Qué pasó, profe? Acabo de llegar. La cavitación. ¿Qué es lo que alcanzaron a ver con Roberto? ¿Qué les contó? ¿Qué es la cavitación? No recuerdo muy bien qué vimos con profe Roberto, pero sí en termodinámica vimos que era. Ya, ¿y qué es, según lo que usted recuerda? Bueno, cuando generalmente se ven en las bombas, cuando está como succionando, Ujú. la presión baja, baja ¿Ya? en la parte de la succión y se llega al punto de la presión de vapor y se forman burbujas de aire y esas después implosionan y desgastan el material de la bomba. Exacto. Eso, súper. La cavitación, a ver, lo que pasa es que la cavitación es como, es cuando el fluido se convierte en gas, ¿ya? Y esto puede pasar por dos razones o por dos procesos, que uno sea aumentar la temperatura del fluido. Cuando ustedes aumentan la temperatura del fluido, aumentan la energía cinética de las moléculas, ¿cierto? Y al aumentar la energía cinética aumenta la dispersión y por lo tanto se transforma en un gas, ¿ya? O lo otro es disminuir la presión interna del fluido hasta que hasta que alcance la presión de vapor. Y la presión de vapor en este caso es la presión absoluta mínima que necesita el fluido para estar contenido y seguir siendo un fluido y no pasar a un estado gaseoso. Ahora, es absoluta porque, no sé si lo alcanzan a ver, pero la presión absoluta es la suma de la presión relativa más la presión atmosférica. La presión atmosférica es una atmósfera a nivel del mar, 10,33 metros columna de agua. Si hacemos el experimento de Torricelli con agua, es de 101.300 pascales aproximadamente, es de 1,03 bar, no me acuerdo cuánto en PSI, todo eso a nivel del mar. Entonces, por lo tanto, la presión interna en una tubería, ¿cierto? La presión absoluta, cuando alcanza los 2,4 metros columna de agua, o sea, la presión es menor a la presión atmosférica dentro de la tubería, que eso delante alguien me hizo la pregunta, y efectivamente dentro de una tubería pueden haber presiones negativas, o en estricto rigor, presiones relativas negativas, o en realidad presiones absolutas menores a la presión atmosférica. ¿Ya? Si la presión absoluta alcanza los 2,4 metros columna de agua, que es la presión de vapor para una temperatura de 20 grados Celsius del fluido, el agua se va a transformar en gas. ¿Ya? Acá está en otra unidad, está en unidad de presión donde utiliza kilogramos por centímetro cuadrado. Estas son kilogramos fuerza. ¿Ya? No son newton partido por metro cuadrado, sino que son kilogramos dividido centímetro cuadrado, son newton, kilogramos fuerza, perdón. Donde a temperatura de 20 grados Celsius es 0,0238, o sea, 0,024 kilogramos por centímetro cuadrado, o 2,4 metros columna de agua. Entonces, a medida que aumenta la temperatura del fluido, es más difícil o necesita de una mayor presión, ¿cierto?, externa para poder seguir manteniéndolo como agua. Fíjense que la temperatura, cuando alcanza los 100 grados Celsius, alcanza la presión atmosférica de 10,33 metros columna de agua o 1,03 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, a nivel del mar, ustedes para transformar el agua en gas necesitan llevarlo a un punto de ebullición a una temperatura de 100 grados Celsius. Pero a medida que van aumentando en altura, donde empieza a disminuir la presión atmosférica, el agua necesita una menor temperatura para poder ebullir, se transforma en gas más rápido. ¿Ya? Me imagino que eso alguna vez lo habían escuchado o lo habían visto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, en estos sistemas, cuando, como yo les comentaba antes, la presión está relacionada con la velocidad y también con la cota, ¿ya? La cota, la energía interna de un fluido depende de la cota, de la altura de velocidad y de la altura de presión, ¿cierto? Por tanto, si yo me dirijo o llevo la tubería a un punto más alto, voy a tener, miren, veámoslo como casos mejor. Ahora tengo que cerrar esto y abrirlo otra vez. Supongamos ahora que ya no estamos viendo una tubería horizontal, sino que estamos viendo una tubería que pase esto. Supongamos en un primer caso que la tubería es de un diámetro constante. Le voy a poner aquí diámetro constante. ¿Ya? Esta es mi tubería. Entonces, con respecto a alguna referencia, voy a tener una altura 1, ¿cierto? En ese punto, y luego voy a analizar este otro punto, Z2. Entonces lo que yo le estoy diciendo es que la energía, toda la energía interna que lleva este fluido depende de la altura de presión más la cota más la altura de velocidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo aumento en cota, esto, suponiendo de que no hay influencia en la viscosidad del fluido, por lo tanto no hay pérdidas, suponiendo que no hay cambio en el diámetro, suponiendo que no hay trabajo útil, ni desde ni hacia el fluido, entonces esto es constante, ¿cierto? La energía en 1 es igual a la energía en 2. Por lo tanto, si yo aumento en cota y la velocidad se mantiene constante, la presión va a disminuir, ¿cierto? Aumenta Z2, Z2 es mayor a Z1, la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 porque el diámetro es constante, por lo tanto, para que se mantenga constante la energía del sistema, no queda otra que la presión 2 sea menor a la presión 1. Entonces, si yo inicialmente tengo una presión X, ¿cierto? Una presión 1 X, donde esté funcionando mi sistema, a medida que yo empiezo a subir en la tubería, empieza a disminuir la presión. Y se puede, o se corre el riesgo, que la presión llegue a un punto tan alto que la presión alcance los 2,4 metros columna de agua. Y en ese caso estamos alcanzando la presión de vaporización, la presión de vapor. Por lo tanto, en estas partes altas se van a producir burbujas, como que el agua estuviese en ebullición, cuando no lo está en realidad. O puede considerarse que en realidad que está en ebullición, pero por un tema de que la disminución de la presión. ¿Cuáles son los riesgos que tiene esto? Primero, el hecho de que existen estas burbujas que se produce cavitación, uno para descubrirlo lo descubre inmediatamente, sobre todo en las casas antiguas. No sé si ustedes han estado en una casa en el campo, por ejemplo, cuando da la llave y empieza a ver cómo vibran las paredes, o empieza a escuchar sonidos fuertes dentro de las paredes. Y eso es porque las burbujas que están acumulándose en alguna parte y donde se está produciendo la cavitación, también empiezan a viajar por el torrente, por mucho que se acumulen en la parte superior, ¿cierto? Estas burbujas empiezan a viajar. Y cuando lleguen a una zona de mayor presión van a empezar a implosionar, ¿cierto? La presión del fluido las va a hacer implosión. Por otro lado, estas burbujas donde chocan constantemente con las tuberías generan una erosión, ¿ya? Un desgaste mecánico. Abrasión que se le llama. Que afecta a las tuberías, ya sea tuberías de cobre o bien de plástica, va a generar el mismo problema. Lógicamente,
Cuando nosotros analizamos de acuerdo a la conservación de la energía para poder determinar cómo es el comportamiento de un fluido, si nosotros le sumamos aquí burbujas, ¿cierto? Y presión de vapor y todo, ya no se están cumpliendo las condiciones hidrostáticas. O sea, se pierde inmediatamente, por ejemplo, la continuidad. En esta sección la tubería no está completamente llena de agua, por lo tanto se pierde el principio de continuidad. Se pierde la conservación de la masa. Entonces, para ser evitado este problema, dentro del análisis hidráulico de mis sistemas de redes de tubería, tengo que considerar la presión de vapor para evitar que se produzca cavitación. Riesgos de la cavitación, como bien decía Tomás creo que fue, se produce desgaste mecánico en las aspas, ¿ya? Que finalmente genera que la bomba pierda su funcionamiento. Las aspas son las encargadas de transmitir la energía mecánica como energía hidráulica al agua o al fluido, ¿cierto? Por lo tanto, obviamente, ya no va a permitir entregar la energía como corresponde. ¿Dudas, chicos? ¿Hay alguna duda? No, profe. También, como les comentaba antes, que cuando aquí nosotros este ejemplo lo vimos a velocidad constante, pero también puede producirse el estrechamiento de la tubería. O sea, puede ser un caso donde tenga una tubería horizontal, pero donde se vaya estrechando el diámetro. ¿Ya? Parto con un diámetro 1, termino con un diámetro 2, más pequeño, y en ese caso va aumentando la velocidad. Nuevamente, principio de continuidad. B por 1 por área 1, B2 por área 2. ¿Ya? Son iguales. Por tanto, si el área 2 disminuye, la velocidad aumenta en ese punto. Y si consideramos nuevamente que no hay factores externos involucrados y no hay pérdidas, ¿cierto? Tenemos que la altura de presión más la altura de velocidad más la cota, que es constante. Por lo tanto, si el eje de la tubería se mantiene constante, el Z es constante. Por lo tanto, si aumenta la velocidad, la presión disminuye. Si aumenta la velocidad, la presión disminuye. Por lo tanto, puede darse en puntos muy altos donde aumente la cota, ¿cierto? El Z, o puede darse en casos donde la velocidad aumente por distintas razones. Por lo tanto, también hay que tomar en consideración la presión de vapor al momento de realizar cambios en el dimensionamiento de una red, cuando estoy utilizando diámetros muy pequeños. Vamos a ver más adelante que esto tiene un impacto peor aún cuando consideramos las pérdidas, porque aquí estamos considerando un caso ideal donde no hay pérdidas relacionadas, no hay pérdidas singulares ni irregulares, que vamos a ver esos conceptos más adelante. ¿Ya? Cuando hay pérdidas, esto se agrava, porque hay que considerar la energía que se está transformando en pérdida. Para vaciar un estanque, dice este ejercicio, para vaciar un estanque se coloca una cañería en forma de sifón, como se indica en la figura. La salida de la cañería se puede colocar a voluntad debajo del nivel libre del agua en el estanque. Determinar el punto más bajo donde se puede colocar para evitar que se produzca cavitación en la tubería cuando el estanque está por vaciarse. ¿Estamos? Entonces, lo que hay que calcular aquí es la altura A más B para que no se produzca cavitación. Entonces, tenemos nuestro estanque, tenemos el nivel de agua acá,
y tenemos una cañería que sale en algún punto ahí. No voy a dibujar, voy a dibujar como una línea nomás la cañería. Tenemos un punto de análisis 1, ¿cierto? Que coincide ahí con el nivel de agua. Tenemos un punto de análisis 3, que es el punto más alto de la tubería, y tenemos el punto de análisis 2, que es a la salida de la tubería. ¿Ya? Entre el punto 1 y el punto 3, tenemos que la altura es A, y entre el punto 1 y el punto 2, la altura es B. ¿Cuánto es la altura A más B a la que puede instalarse la cañería sin que se produzca cavitación? ¿Qué hacemos entonces para poder empezar a desarrollar este problema? ¿Qué es lo primero que harían? Calcular las presiones. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Para resolver problemas que incluyen el equilibrio de energía, y en general todos los problemas siempre, lo primero que hay que hacer es eh, proponer la ecuación, pues. Y ahí empezar a revisar qué cosas tengo, qué cosas no tengo, qué cosas considerar, qué cosas no, y con eso vamos reduciendo y vamos entendiendo qué es, cómo desarrollar el ejercicio. Inicialmente aquí lo que nosotros necesitamos determinar es la altura A más B. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es un equilibrio, ¿cierto?, entre el punto 1 y el punto 2. Y luego hacer un equilibrio entre el punto 1 y el punto 3. ¿Ya? Partamos por entre el punto 1 y el punto 3. Fíjense que acá nosotros no tenemos información de que hayan pérdidas, ¿cierto? De que se hayan generado pérdidas por fricción. Por lo tanto, vamos a asumir que nuestro equilibrio queda definido como la cota 3 más la altura de presión 3 más la carga de velocidad o altura de velocidad 3 es igual a la altura en 1 más la altura de presión en 1 más Z en 1. Y como no hay pérdidas, ni una bomba, ni una turbina, ni ninguna otra cosa, ¿cierto? Ni intercambio de calor con el entorno, ni nada por el estilo, el resto de las variables no se consideran. Sabemos que, entonces, Z3 menos Z1, ¿cuánto vale? A. Vale A. ¿Cuánto es la presión 1? ¿Qué presión hay en el punto 1? La atmosférica. Atmosférica. ¿Qué presión hay en el punto 3? ¿Qué es lo que quiero evitar? Tiene que ser menor a la presión de vapor. Mayor. Porque yo quiero Eso, evitar la sí, cavitación. sí, perdón. Por lo tanto, Sí, vamos a mayor. dejarlo presión 3 como presión de vapor. ¿Ya? No vamos a hablar todavía de mayor o menor, como presión de vapor. Y vamos a considerar que el estanque está en reposo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a reordenar el equilibrio, ¿cierto? La ecuación de Bernoulli, Z3 menos Z1 más P3 menos P1 dividido peso específico más B3 al cuadrado menos B1 al cuadrado dividido 2G es igual a 0. Z3 menos Z1 es A, P3 es presión atmosférica, aquí estamos trabajando, recuerden, con presiones absolutas, ¿ya? Porque vamos a ver otro ejercicio donde P3, o P1 en este caso, en vez de ser presión atmosférica va a ser 0, porque ahí vamos a estar trabajando con presiones relativas. Los problemas de cavitación hay que abarcarlos con presiones absolutas. P1 es presión de vapor, no hay velocidad 1,
¿cierto? Es 0, pero sí hay velocidad 3, hay carga de velocidad en el punto 3. Por lo tanto, ya tenemos una ecuación que relaciona la altura A con las presiones con la carga de velocidad. La altura A queremos obtenerla, queremos saber cuál es la altura A en función de los datos que conocemos. ¿Qué datos conocemos? La presión atmosférica, porque la presión atmosférica sabemos que es 10,33 metros. También conocemos la presión de vapor, porque sabemos que la presión, vamos a suponer que la temperatura de este líquido está a 20 grados Celsius, ¿cierto? Y que la presión de vapor, por tanto, es 2,4 metros por columna de agua. Pero no tenemos la velocidad 3. ¿Qué podemos hacer entonces si no tenemos la velocidad 3? Necesariamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Despejarlo. Otra ecuación, ¿cierto? Donde pueda despejarlo, porque es un valor que tengo como incógnita. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo resolvemos la velocidad 3? Haciendo el mismo equilibrio entre 3 y 2. Aunque usted no lo crea, si lo hace entre 3 y 2, va a llegar al mismo resultado que entre 1 y 3. Siempre me plantean lo mismo, pero van a llegar al mismo resultado. Es lo mismo. Hay que hacer un equilibrio entre otras dos variables que no he considerado, ¿ya? Porque en este caso estoy considerando un punto externo con el punto interno de la tubería. Que es lo mismo que voy a hacer si lo hago entre 3 y 2, el punto interno y el punto externo. ¿Qué otra opción tengo para encontrar una ecuación distinta? Es hacerlo entre dos puntos externos que estén en contacto con la presión atmosférica, porque ahí ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar las presiones. Entonces voy a hacer un equilibrio entre el punto 1 y el punto 2. Entonces planteamos el mismo, la misma variación de la ecuación como, o reorganización de la ecuación como estaba arriba. Y me queda que Z2 menos Z1 más P2 menos P1 partido del peso específico más B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado partido por 2G es igual a 0. Z2 menos Z1, ¿cuánto vale? P. B. P2 menos P1, ¿cuánto valen? ¿Cuánto vale P2 y cuánto vale P1? La atmosférica en ambas. Ambas, ¿cierto? Se cancelan. Lo vamos igual a escribir para que no nazcan dudas después. Más velocidad 2 al cuadrado partido por 2G igual a 0. La velocidad 1 está en reposo, nulo, y en 2 obviamente sale con una velocidad, ¿cierto? Se cancelan las presiones atmosféricas y me queda que B es igual a B2 al cuadrado partido por 2G. Aquí cometimos un error. Don Tomás, el error. Z2 menos Z1 es menos B. Está al revés, Ah, claro. ¿cierto? Entonces, ahí. No, ahora queda positivo porque lo pasé para el otro lado. Ahí estaba bien. Ahí sí está bien. B2 al cuadrado partido por 2G es igual a B. Ahora, ¿de qué me sirve eso? ¿Qué conclusión hago respecto a que aquí estoy diciendo que la velocidad al cuadrado partido por 2G es B? Pero sin embargo en la otra ecuación tengo B3 al cuadrado partido por 2G. ¿Qué conclusión llego? ¿Cómo puedo utilizar o mezclar esas dos ecuaciones? Con A. Con A más B. A ver, Sí, pero está bien, porque aquí arriba tengo velocidad 3 y abajo tengo velocidad 2. ¿No? ¿Pero qué pasa con esas velocidades? No dice nada el ejercicio, pero se asume que el diámetro es constante. Por lo tanto, ¿qué pasa con las velocidades? Tienen que ser iguales las velocidades. Igual, exacto. Entonces, la velocidad 2 es igual a la velocidad 3. Por lo tanto, la velocidad 2 al cuadrado partido por 2G es
igual a la velocidad 3 al cuadrado partido por 2g, eso es igual a b. Por lo tanto, si lo llevamos a la ecuación 1, que la voy a poner acá entre paréntesis, ¿cierto? Me queda que A más presión atmosférica menos presión de vapor creo que aquí algo también lo tengo al revés, ¿no? ¿Está bien? Está al revés aquí también. Acá, aquí cometí un error. Es P3, fíjense que aquí es P3 menos P1. Esto está al revés. La presión en 3 es presión de vapor, ¿cierto? Que está acá. Aquí está la presión de vapor, P3, menos presión atmosférica. Ahí sí. Me había equivocado. Entonces, presión de vapor menos presión atmosférica dividido por peso específico más la carga de velocidad V3 partido por 2G, ¿cierto? Eso es B. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, la altura A más B, cambio los signos ahora de las presiones porque pasan para el otro lado, ¿cierto? El mínimo valor que puede tener A más B es, o el máximo valor en realidad, que puede tener A más B es presión atmosférica menos presión de vapor partido por el peso específico. La presión atmosférica, 10,33, la presión de vapor, 2,4, peso específico, 9.810. Por tanto, es un tema netamente de sustituir los valores. Y esa es la altura máxima, A más B, que puede haber entre la superficie libre del agua en el estanque y el punto 2 de la salida de la tubería, para que no se produzca cavitación dentro de la tubería en el punto 3. Esa es la conclusión. ¿Dudas? Consultas con respecto al ejercicio. No, profe, quedó claro. Clarito. Súper. Próxima clase, chicos, partimos con conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Y vamos a avanzar. Esto es otra visión que nos va a entregar una ecuación más distinta a la ecuación de conservación de la energía para poder resolver problemas. Por ejemplo, problemas de una manguera de bomberos, que vamos a ver un ejercicio, de hecho, con eso. Una manguera de bomberos que trae una cierta presión se estrecha en la salida, en la boquilla, y por lo tanto va a ejercer un esfuerzo sobre ella porque va a generar un cambio en la cantidad de movimiento de la masa del agua. ¿Ya? Al generar ese cambio en la cantidad de movimiento, va a producir que va a tratar de impulsar esa boquilla hacia adelante. Por lo tanto, el bombero lo que va a tener que hacer es tomarla y tirar hacia atrás. Ustedes han visto los bomberos en las películas o en vivo, ojalá que no, que hayan visto cómo trabajan, ¿cierto? Que ellos toman la manguera y se tiran para atrás porque la manguera trata de avanzar, ¿cierto? Y eso se debe También a la cantidad de movimiento, digamos. También se puede notar eso en la ducha. También, pues. ¿Cierto? Bueno, particularmente en la ducha también pasa algo simpático, que cuando uno da el agua muy fuerte, se producen, aparte de los movimientos, ¿cierto? En la ducha, en el teléfono, es que las moléculas, el agua, en realidad las moléculas de agua golpean a las partículas o las moléculas de oxígeno. Entonces, al moverla, le generan velocidad y al haber existir una mayor velocidad al reposo que estaba inicialmente, se genera una disminución en la presión. Y como la presión al otro lado de la cortina sigue estando con el aire en reposo, esa presión ejerce un esfuerzo sobre la cortina y por eso es que la cortina se pega a los cuerpos. Por eso es que se viene como para adentro, ¿cierto? Cuando uno está en la ducha y da el agua muy fuerte. Ahí tienen también un ejemplo del principio de Bernoulli, de la conservación de Bernoulli. Sirve también para explicar por qué se le puede dar efecto a las pelotas, cuando los futbolistas le dan efecto al balón, ¿cierto? Y toma una curva, o por qué los aviones vuelan, o por qué los autos de carrera se mantienen pegados al piso. Vamos a tratar de ir viendo esos ejemplos más adelante. Muchachos, muchas gracias por la atención. Vengan a clase día martes 8:30, no fallen.
no se queden dormidos, para que aprendan. Profe, Dígame, don Diego. la tarea 2 empieza la otra semana, ¿cierto? La próxima Bueno. semana se las comento y las dejo a disposición de ustedes para que puedan empezar a trabajar. Ah, vale, profe. Gracias. ¿Ya? Eso. ¿La fecha de la prueba está fijada o no? No recuerdo. Me parece que sí. Bueno, lo voy a revisar con calma y lo conversamos la próxima semana, porque ahora en este momento no me acuerdo, pero me parece que estaba fijada. Ya, chicos, nos vemos entonces el próximo martes. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos, que tengan un buen Ya, término profe. de semana. Chao, Que chiquillos. bien.